Un aroma suave y desconocido fue lo primero que Gohan percibió al despertar. Flotaba en el aire, terroso y penetrante, como hojas secas trituradas bajo pies cuidadosos. Le hizo fruncir la nariz, lo que lo llevó a inhalar profundamente, lo que provocó una segunda bocanada de aire que lo devolvió poco a poco a su cuerpo, anclándolo lentamente en sensaciones que no había sentido en lo que parecían ser vidas enteras. Sus párpados se sentían pesados, como si tuvieran plomo, mientras luchaba por levantarlos. El espacio más allá de sus pestañas era borroso y filtrado, salpicado de luz que se filtraba a través de lo que él supuso eran cortinas gruesas y raídas. Cuando logró abrirlos por completo, el mundo se tambaleó, y su visión se volvió borrosa, agudizándose por un segundo antes de desvanecerse de nuevo en formas oscuras y vagas. La misma forma en que se ve todo cuando uno se está desmayando. Sintió un hormigueo en el borde de su conciencia, una incomodidad baja, constante, que pulsaba en sus brazos, piernas y pecho. La debilidad se aferraba a él como una segunda piel, desconocida y poco acogedora. Sus músculos, rígidos y torpes, se negaban a moverse, dejándolo medio hundido en el colchón debajo de él. Incluso sus dedos, torpes y temblorosos, parecían resistirse al movimiento. Frunció el ceño, forzándose a respirar, calmándose lo mejor que pudo. Un leve crujido se escuchó cuando intentó mover su peso. El sonido de la madera cediendo le hizo hacer una pausa. La cama, si es que así se le podía llamar, estaba hecha de madera maciza, cada junta gastada y suavizada por el uso. Al moverse, sintió la manta sobre él, tejida con fibras naturales, demasiado pesada, demasiado cálida y pesada, pero extrañamente reconfortante. Su piel se estremeció bajo ella, sensible al más mínimo roce en sus brazos y piernas, poco acostumbrada al contacto tras tanto tiempo. El aroma de la habitación se volvió más claro ahora. Hierbas mezcladas con un olor metálico leve de recuperación y aire rancio que colgaba en el aire. Aspiró de nuevo, notando cómo el aroma herbal tenía capas, toques de lavanda y menta mezclados con otros más agudos, más medicinales. Le recordaban a las veces que volvía a casa tras entrenamientos duros, golpeado y con moretones, solo para que su madre lo atendiera con ungüentos y vendas. Se sintió como en casa. A medida que sus ojos se acostumbraban a la tenue luz, empezó a vislumbrar los contornos de la habitación. Las paredes, de madera, envejecida y desgastada, se elevaban con una inclinación que parecía demasiado estrecha para comodidad. Sombras cubrían los rincones, desplazándose con la pálida luz que se filtraba entre las delgadas cortinas. La luz caía suavemente sobre las vigas, iluminando lo suficiente para dar a la habitación un brillo nebuloso, similar a un sueño. Al otro lado de la habitación, una pequeña mesa de madera sostenía la pared, desordenada con objetos que hicieron fruncir el ceño de Gohan por la curiosidad. Pequeñas botellas llenaban un borde, sus cristales empañados, cada una llena de líquidos de colores y viscosidades diversas. Algunas tenían tallos quebrados y marchitos en su interior, otras contenían polvos que parecían cambiar con el movimiento. Entre ellas, herramientas diminutas, tijeras, agujas, mirillas de aspecto extraño, baratijas metálicas grabadas con intrincados patrones, y un grueso libro de cuero, cuyo uso era evidente por lo gastado del lomo. Sus ojos se desviaron al otro lado de la habitación, donde había una serie de estantes alineados contra la pared, cada uno lleno de objetos que parecían recogidos de todos los rincones del mundo. Cuerdas extrañas colgaban de cuerdas, perlas brillaban o pequeños huesos tallados, oscilando levemente como si se hubieran tocado recientemente. Los estantes mismos estaban llenos de armas también, una mezcla de cuchillos, dagas y lo que parecían partes de armas aún más extrañas que no podía identificar. Sus bordes brillaban con la luz tenue, limpios y bien cuidados, aunque envejecidos como todo lo demás en la habitación. También había señales de la presencia de otra persona. Una chaqueta colgada en el respaldo de una silla, el olor persistente de humo, y marcas de desgaste en el suelo donde alguien parecía haber caminado una y otra vez. A pesar del desorden, nada estaba fuera de lugar.
Cada objeto, desde la pluma más pequeña hasta el arma más grande, tenía un propósito, una historia detrás. Le dio a Gohan una idea clara de quién vivía allí, qué clase de persona valoraba tanto este conjunto de artefactos. El aire era frío pero calmado, un sabor metálico sutil como si no se hubiera abierto una ventana en mucho tiempo. Cuando respiró muy profundo, su pecho se tensó en protesta, y se dio cuenta de cuán vacío estaba su cuerpo, como si hubiera sido drenado de su fuerza. Trató de estirar los brazos, pero apenas pudo moverlos una pulgada. Era como si su energía se hubiera drenado, dejándolo con solo las huellas de poder que una vez poseyó. Su estómago dolía, los síntomas del hambre lo asaltaban de una forma que casi se sentía ajena después de una hibernación tan larga. Mientras yacía allí, podía sentir los recuerdos acechando en su mente, rotos, desordenados, incompletos. Recordó la pelea, la última, el grito, el llamado de Cell, la oleada abrumadora de energía y desesperación mientras lo impulsaba más allá de sus límites, y luego, oscuridad. No podía recordar cómo había llegado allí, o por qué. Todo lo que sabía era que esa fuerza familiar, una vez tan cercana como su propio aliento, ahora se sentía distante, como si su fuerza estuviera bajo capas de hielo y silencio. La buscó instintivamente, pero su energía apenas brillaba, débil. Una punzada de frustración lo atravesó, combinada con una caída de duda. ¿Cuánto tiempo había estado fuera? ¿Dónde estaba? Otro crujido sonó desde algún lugar más allá de la puerta, y el tenue murmullo de voces alcanzó sus oídos, demasiado apagado para distinguir palabras pero lo suficientemente claro como para saber que no estaba solo. Sus músculos se tensaron instintivamente, aunque costara, mientras giraba lentamente la cabeza hacia el sonido. Alguien estaba cerca, probablemente la persona que lo había llevado allí, quien lo había mantenido con vida. Pero no podía dejar de lado el temor natural de estar atrapado, indefenso, en ese estado debilitado. Tomó otra respiración estable, tratando de empujar la niebla del aturdimiento. Luego sus ojos se fijaron en la mesa cercana, en la estatua ahumada que no había notado antes, una figura alada encorvada como si acabara de aterrizar. Tenía las alas extendidas como si estuviera a mitad de vuelo. El tallado era viejo, su superficie suavizada con la edad, pero había sido colocado cuidadosamente, deliberadamente. Tenía un aire de algo significativo para quien se quedaba allí. Finalmente, recostó la cabeza contra el respaldo, su mirada elevándose al techo. El mundo se sentía irreal, como si estuviera a la deriva en un sueño medio recordado. Los recuerdos se mezclaban en fragmentos rotos, y él se deslizaba como arena, hasta que solo quedaba él, obligado a respirar, a quedarse presente, a recordar que aún había un camino por delante. Por ahora, esperaría. Recuperaría sus fuerzas, poco a poco, hasta que pudiera volver a estar de pie por sí mismo. El crujido de la puerta hizo que los ojos de Gohan se abrieran de golpe, rompiendo el silencio. A través de su visión borrosa, vio una figura de pie en el umbral, enmarcada por la luz que se filtraba en la habitación. A medida que la figura avanzaba, los detalles se volvían más claros. Un hombre alto y de complexión robusta, vestido con ropas oscuras que parecían haber pasado por muchas peleas. Sus hombros eran anchos, aunque encorvados, como si llevara años cargando algo pesado, como si eso ya fuera parte de él. Los ojos del hombre eran penetrantes, un gris profundo, curtidos por la experiencia pero aún llenos de humor. Veía el mundo como una broma oscura y estaba acostumbrado a ser el golpe de gracia. Su rostro estaba sombreado por barba de varios días, con una sonrisa irónica en la comisura de los labios. Una capa roja, rota y gastada colgaba de sus hombros, rozando la parte superior de sus botas maltratadas, mientras que una espada bien afilada colgaba en su espalda, su filo brillando siniestramente a pesar de la edad de la hoja. La mente de Gohan luchaba por unir lo que estaba viendo, pues el hombre no encajaba con la imagen de un sanador o un monje, algo más lógico para encontrarse en un lugar tan extraño. El hombre se tomó unos pasos más para entrar en la habitación, con una expresión relajada y una voz ronca pero cálida al decir: «Así que estás despierto», como si estuviera comentando sobre el clima.
cruzó los brazos, estudiando a Gohan con una mirada calculadora. La verdad, no pensé que te levantarías tan pronto, para ser sincero. Gohan parpadeó, aún ajustándose al sonido de otra voz en el silencio. Le tomó un momento procesarlo, y luchó por formar una respuesta. ¿Quién? ¿Quién eres? La sonrisa del hombre se amplió apenas. Crow Branwen. Profesional en el cuello de botella, cazador de cosas malas y en general, llámame si te estás muriendo. Hizo una pausa, mirando la expresión confundida de Gohan. ¿Y tú quién eres, chico? Gohan se aclaró la garganta mientras trataba de hablar. Había estado inconsciente por tanto tiempo que el acto de formar palabras parecía extraño. Me llamo Gohan. Se esforzó por sentarse, sus músculos protestaban, pero logró apoyarse en la cabecera, mirando a Crow con una mezcla de curiosidad y cautela. Gracias por ayudarme. Pero, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? Crow repitió con una risita sarcástica, rascándose la nuca. Estás en el reino de Vale, en una pequeña cabaña que llamo hogar. Al menos, cuando estoy en la ciudad. Se apoyó en la pared, cruzando una pierna sobre la otra. Te encontré medio muerto en el bosque, parecías haber pasado por el infierno. Te traje aquí para que descansaras. La mente de Gohan dio vueltas. Medio muerto. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? 3 años, Crow observó de cerca la reacción de Gohan, los ojos estrechos. Eso no pasa seguido, ni siquiera con cazadores. Considérate afortunado de estar respirando. ¿3 años? Gohan sintió las palabras entrar en su mente, la incredulidad dando paso al pánico. 3 años, las batallas, su hogar, su madre y sus amigos. ¿Qué había pasado durante el tiempo que estuvo fuera? ¿Alguien lo había buscado? ¿Pensaban que aún estaba vivo? Sus puños se cerraron, aunque la debilidad en sus brazos era un doloroso recordatorio de sus limitaciones actuales. ¿Alguien ha preguntado por mí? Crow alzó una ceja, un leve destello de simpatía parpadeando en su expresión. No que yo sepa. Como te dije, te encontré en medio de la nada. Lo que sea que te metiste, nadie te siguió hasta aquí. El pecho de Gohan se apretó, una mezcla de preocupación y frustración burbujeando en su interior. Yo tengo gente que se preocupa por mí. Familia, amigos. Tengo que volver. Miró hacia Crow, esperando alguna señal de apoyo, algo que le dijera que ese extraño podía entender. Pero la mirada de Crow seguía implacable, templada por un tipo de pragmatismo que resultaba perturbador. Odio decírtelo, chico, pero te queda un largo camino por recorrer si quieres salir de aquí. Se sentó en la silla junto a la cama, sus movimientos lentos y tranquilos. Apenas tienes fuerzas para sentarte, y mucho menos para salir corriendo en busca de un plan de escape. Lo que sea que te hicieron te afectó hasta lo más profundo. Los hombros de Gohan se desplomaron, bajó la mirada a sus manos. Ni siquiera sé cómo llegué aquí. Crow lo estudió por un momento, su rostro imperturbable. Luego se encogió de hombros. A veces no se trata de cómo llegaste a algún lugar, se trata de lo que vas a hacer ahora que estás aquí. Señaló con la cabeza hacia Gohan, observándolo con una mezcla de escepticismo e intriga. ¿Qué es un cazador? Preguntó Gohan, probando el término. Nunca he oído eso antes. Un cazador es alguien entrenado para luchar contra los monstruos que viven aquí, dijo Crow con seriedad, su voz cargada con un peso que antes no tenía. Nos enfrentamos a los Grimm, las criaturas más horribles que verás, y tratamos de mantener a la gente a salvo. No es una vida fácil, pero alguien tiene que hacer el trabajo. Hizo una pausa, su sonrisa se redujo, aunque fue más suave, más genuina. Y solo los locos se ofrecen para ello. Gohan absorbió las palabras de Crow, tratando de ensamblar las piezas sueltas del mundo. Crow asintió, su expresión creciendo distante. Sí, eso es parte. Pero no se trata solo de los monstruos. Se trata de la gente, también. Hay mucho ocurriendo en este mundo, cosas que no entenderías sin verlo por ti mismo. Su mirada se endureció. Si vas a sobrevivir, chico, vas a tener que conocer el terreno. Gohan frunció el ceño, sin dejar que las palabras de Crow lo desanimaran.
No sabía qué clase de mundo era este en el que había terminado, pero una cosa era clara. Era un lugar peligroso, uno donde no permitiría que lo vencieran sin pelear. Pero al mirar a Crow, sintió un destello de determinación. Ya había sobrevivido a batallas antes, entrenado más que nadie que conociera, y no iba a dejarse vencer ahora. Mientras Gohan se sentaba allí, observando a Crow moverse por la habitación con una confianza natural, su mente volvió a recuerdos que había tratado de enterrar. Recuerdos de la batalla contra Cell, el horror implacable de esa pelea, comenzaron a agitarse. La imagen de Cell, alto e imponente, se alzaba en su mente con dolorosa claridad. El verde esmeralda oscuro de su armadura, brillando bajo un cielo teñido de sangre, sus ojos entrecerrados con una mirada sádica. Gohan pudo sentir el peso del poder de Cell incluso ahora, cada paso descendiendo sobre él como una pesadilla viviente. Había sido solo un niño, enfrentando a un monstruo, pero aún podía sentir el terror de esa amenaza que nunca desapareció. La batalla había comenzado con una calma inquietante, la sonrisa arrogante de Cell mientras jugaba con ellos, como si todo fuera un juego. Y luego, de repente, la pelea se volvió brutal. Cell había atacado, sus golpes más certeros, con una precisión cruel, como un depredador saboreando la caza. Gohan recordaba la impotencia en esos momentos, la sensación de ser superado completamente mientras Cell golpeaba una y otra vez. Sus amigos y su padre habían intentado detenerlo. Incluso su máxima fuerza no podía igualar la forma perfecta de Cell. Luego vino el momento que lo perseguiría para siempre: el sacrificio de su padre. El rostro de Goku permanecía grabado en su memoria, una mezcla de determinación y tristeza mientras tomaba su decisión. Cell se había vuelto más fuerte, una desesperada desesperación lo había llevado a inflarse para explotar y destruir la Tierra en un último ataque cargado de venganza. Y fue entonces cuando Goku se volvió hacia él con una mirada tranquila, casi reconfortante. «Yo me encargo de esto, hijo», había dicho, su voz tranquila pero con una decisión que hizo que la sangre de Gohan se enfriara. Antes de que pudiera protestar, su padre había colocado dos dedos en su frente, sonriendo levemente antes de desaparecer en un destello de luz con Cell. Pero Cell no había muerto. Ni siquiera ese sacrificio final había sido suficiente. Gohan recordaba el escalofrío nauseabundo de sentir el ki de Cell regresar, la horrenda realización de que aún estaba vivo. Y lo peor, Cell era ahora más fuerte, habiendo sobrevivido la muerte, regresando con una ferocidad aún más aterradora. Gohan apretó los puños, sintiendo el dolor fantasma de la batalla. Cell había atacado sin piedad. Había matado a Trunks con facilidad, su risa resonando en el silencio como un puñal. Cuando Vegeta había atacado, enfurecido, Cell lo había abatido como si no fuera nada, como un insecto. Y luego, el momento que se había grabado a fuego en la mente de Gohan, fue cuando Cell canalizó esa energía final, un poder concentrado que habría matado a Vegeta en un instante. Gohan no lo pensó, saltó en el camino, protegiendo a Vegeta con su cuerpo, recibiendo el ataque de Cell directamente. El dolor lo había destrozado, rompiéndole el brazo y dejándolo medio paralizado, pero lo había registrado apenas. Lo único que había visto eran los ojos de Cell, la mirada triunfante de una criatura que creía que ya había ganado. Con su brazo roto, su espíritu casi quebrado, Gohan había sentido todo el peso de la presión sobre él. El costo de su poder, las vidas perdidas porque no había actuado antes, la vergüenza de no haber protegido a su padre, todo eso se asentaba en él como una piedra, amenazando con aplastarlo. Aún podía escuchar la voz burlona de Cell, provocándolo, arrojando cada momento de dolor de Gohan en su cara. Y luego, como si respondiera al llamado, había cargado su Kamehameha, una ráfaga tan poderosa que Cell aseguraba que destruiría el sistema solar entero. Gohan aún podía sentir el miedo que había surgido dentro de él, mezclándose con su culpa y su ira. La desesperación había sido abrumadora, no había nada que pudiera hacer para detener a Cell, no con un brazo roto y su energía casi agotada. Había estado listo para rendirse, listo para dejar que Cell ganara, sintiéndose como si hubiera fallado a todos.
Pero entonces, en el momento más oscuro, sintió algo, la presencia de su padre, cálida y tranquilizadora, como un susurro en su mente. Gohan, tú puedes hacerlo. Creo en ti. El recuerdo de esas palabras le dio fuerzas cuando más lo necesitaba. Encendió una chispa en su interior, una esperanza feroz y desafiante que brilló más intensamente que el miedo. Gohan levantó su mirada, canalizando cada momento de su energía restante en ese último ataque. El Kamehameha de Gohan rugió hacia adelante, una ola final de destrucción, pero Gohan no se acobardó. Lo sostuvo con firmeza, alimentado por toda la rabia, el dolor y la determinación que había contenido dentro. Recordaba la escena, el dolor atravesando su cuerpo mientras soltaba esa energía, sintiendo la presencia de su padre detrás de él, guiándolo, prestándole fuerza. Con un grito final, desesperado, vertió todo lo que tenía en ese disparo, y cuando la luz se disipó, Cell había desaparecido. Solo quedaban los rostros de aquellos que no había podido proteger. Sentado allí en la tenue luz de la habitación de Crow, Gohan sintió que esa familiar culpa regresaba, trayendo una nueva oleada de dolor. Había llegado tan lejos, había empujado más allá de sus límites, pero ¿a qué costo? Era más fuerte que cualquiera en la Tierra, pero nunca se había sentido más solo. La voz de Crow lo trajo de nuevo al presente. Chico, preguntó, inclinando la cabeza. Te quedaste callado un momento. ¿Todo bien? Gohan lo miró, obligándose a asentir. Sí. Solo lo necesitaba. Necesitaba pensar, por un minuto. Todo pesa. Sus dedos se cerraron con fuerza, como si intentara aferrarse a algo. Perdí a alguien importante para mí. Alguien que no pude proteger. Apretó los puños, la culpa firme en su voz. Y me duele fallar. Crow le dio una mirada, luego suspiró suavemente. Sí, a veces la vida no nos da respuestas claras. Solo tenemos que vivir con ello, de una forma u otra. Suspiró, el cansancio en su voz teñido con una clase distinta de comprensión. Pero entiendo el sentimiento. A veces vivir ya es suficiente, aunque solo sea para seguir avanzando. Gohan asintió, tragando las emociones que amenazaban con desbordarse. No sabía lo que le esperaba en este extraño mundo, pero una cosa sabía con certeza. Llevaría consigo la memoria de su padre, y pelearía sin importar qué. Pasaron los días mientras Gohan se sentaba al borde de la cama. Sentía una extraña mezcla de vulnerabilidad y determinación. Acababa de abrirse sobre su pasado, sus luchas y la pérdida que lo había llevado a enfrentarse a Cell. Pero mientras Crow lo escuchaba, su expresión pasó de la curiosidad a la confusión, claramente teniendo problemas para comprender los conceptos de ki y energía, tan intrínsecos en la vida de Gohan. ¿Cell, dijo Crow, rascándose la barbilla. Suena como una bestia. Pero ki, ¿qué diablos es eso? Suena como algo sacado de una novela de fantasía. Gohan se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, sintiendo que debía explicarlo con más claridad. El ki es bueno, es como la fuerza vital o energía que cada ser vivo posee. En mi mundo, aprendemos a canalizarla para aumentar nuestra fuerza, velocidad, incluso para volar. También se usa para ataques poderosos, como el Kamehameha que te mencioné. Crow alzó una ceja, pero su expresión indicaba que aún no lo comprendía del todo. O sea que puedes lanzar ráfagas de energía gracias a ese ki. Y volar también. Parecía considerarlo, inclinando ligeramente la cabeza. Interesante. Pero aquí en Remnant tenemos algo un poco diferente. Gohan se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Diferente cómo? Aquí usamos el aura, explicó Crow, con un dejo de orgullo en la voz. Es como la manifestación del alma. Todos la tenemos, aunque no todos saben cómo usarla. Proporciona una especie de escudo contra los golpes, y también puede utilizarse para muchas cosas. Pero la fuerza de tu aura y cómo la usas depende de tu entrenamiento y tu talento natural. Algunas personas incluso desarrollan una habilidad única llamada semblance. Gohan alzó otra ceja, aún más interesado. ¿Una semblance? ¿Qué es eso? Es como una habilidad personal única para cada persona, continuó Crow, su tono más relajado.
Por ejemplo, mi semblante se llama desgracia. Genera mala suerte a mi alrededor, y a diferencia de otras, la mía siempre está activa. No puedo apagarla. El concepto fascinó a Gohan. Entonces cada quien tiene una habilidad única ligada a su alma. Eso es increíble. Sintió un atisbo de esperanza ante la idea de entrenar y descubrir lo que podría lograr en este mundo, como lo había hecho en el suyo. La expresión de Crow se volvió más seria. Pero no todo es color de rosa. En este mundo tenemos que lidiar con los Grimm, monstruos que existen para cazarnos y matarnos. Son una amenaza constante, y por eso existen los cazadores. También hay mucho prejuicio, especialmente contra los Faunus. ¿Faunus?, repitió Gohan, inclinándose más, intrigado por el giro en la conversación. Crow respondió, bajando un poco la voz, como si el tema le pesara. Son humanos con características animales. Algunos tienen orejas de gato, otros colas de lobo o garras. Son como nosotros en muchos sentidos, pero la sociedad no siempre los ve así. Gohan frunció el ceño. ¿Entonces sufren discriminación? Eso es realmente injusto. Crow suspiró y asintió. Sí. Los Faunus han luchado por sus derechos durante mucho tiempo, pero las cicatrices de esa lucha siguen presentes. Algunos humanos los ven como seres inferiores, lo que genera resentimiento, odio y conflictos. Es un desastre complicado, y es duro ver a la gente sufrir solo por ser quienes son. Gohan sintió una oleada de empatía. Eso es terrible. Nadie debería ser tratado así solo por ser diferente. La mirada de Crow se endureció, como si recordara algo doloroso. Te sorprendería lo seguido que pasa. El miedo es un gran motor del odio. La gente ve las diferencias de los Faunus y asume lo peor. No ven a la persona, solo el estereotipo. Los pintan a todos con la misma brocha. Gohan frunció aún más el ceño, comprendiendo el dolor que causaba ser juzgado por ser distinto. Eso no está bien. Todos merecen ser tratados con respeto, sin importar cómo se vean o lo que puedan hacer. Exacto, respondió Crow, con el tono más suave. Pero no es fácil cambiar la mentalidad de la gente. No puedes simplemente decirles que están equivocados. Tienes que demostrárselo. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Por eso nos hicimos cazadores. Para ser un puente entre las personas, recordándoles que aún hay luz, incluso si uno es diferente en este mundo. Los Grimm no discriminan, solo quieren matar. Eso crea un entorno donde el miedo prospera, y ese miedo muchas veces se redirige hacia los Faunus. Gohan asintió, digiriendo las palabras de Crow. En su mundo, había visto cómo la gente podía ser perseguida simplemente por existir, por ser distintos. Sintió que algo dentro de él se movía. Había enfrentado amenazas antes, pero nunca había tenido que lidiar con una discriminación tan sistemática. ¿Y qué haces al respecto?, preguntó en voz baja. Si se supone que deben proteger a todos de los Grimm, ¿qué pasa con los Faunus? Ahí está lo complicado, respondió Crow, recuperando la seriedad. Algunos cazadores defienden a los Faunus y luchan contra el prejuicio, pero otros no son tan abiertos. Los Faunus ven a todos los humanos como iguales, y creen que un cazador tiene la obligación de no ignorar su sufrimiento. Es una batalla constante, no solo contra los Grimm, también por los corazones y las mentes de la gente. Gohan apretó el puño, frustrado por la injusticia. Eso es frustrante, admitió. He visto odio en muchos lugares. Es agotador tener que enfrentarlo en todas partes. Crow asintió, con una pizca de respeto en la mirada. Lo sé. Pero no es una batalla fácil. La gente puede ser terca, sobre todo cuando tiene miedo. Los Grimm son una amenaza, pero la ignorancia y el odio también lo son. A veces, incluso más difíciles de vencer. Lo entiendo, respondió Gohan, reconociendo que los prejuicios de este mundo le recordaban los de su propio universo. Pero si los cazadores se supone que son héroes, entonces deberían actuar como tal. Deberían dar el ejemplo y mostrar a la gente un camino mejor. Cierto. Pero las palabras solas no cambian corazones, dijo Crow, más serio. Requiere tiempo y esfuerzo. Lo verás por ti mismo.
Y ahora mismo, necesitas enfocarte en recuperar tus fuerzas. Aún tienes tiempo para cambiar el mundo. Gohan abrió la boca para responder, pero se detuvo, dándose cuenta de la verdad en las palabras de Crow. Había pasado tanto tiempo luchando por los demás, quizás era hora de darse un espacio para sanar. Tienes razón, dijo por fin, soltando un pequeño suspiro. Primero necesito recuperar mis fuerzas si quiero hacer alguna diferencia. Exactamente, dijo Crow, dándole una palmada en la espalda. Por ahora, vamos a acomodarte. Has tenido un despertar largo, y si te exiges demasiado, podrías retroceder. Descansa, y cuando estés listo, comenzamos el entrenamiento. Gohan se despertaba cada mañana con la suave luz que se filtraba por la ventana, sus rayos iluminando las motas de polvo flotando en el aire. La habitación todavía conservaba el aroma de las hierbas que Crow había usado para ayudarlo a sanar. Pero hoy, había algo diferente, algo que se agitaba en lo profundo de él. Al sentarse, Gohan notó la cicatriz familiar en la base de su columna. Su corazón se aceleró, y dudó, sintiendo una oleada de emociones encontradas. Lentamente, se dio vuelta. Allí estaba, su cola, enrollada flojamente a su lado. Era más delgada, de un gris oscuro, balanceándose levemente al moverse. Una oleada de nostalgia lo invadió, trayendo recuerdos de su infancia, de entrenamientos con su padre Piccolo. Genial, murmuró Gohan, con una mezcla de asombro y vergüenza tiñendo su voz. Justo lo que necesitaba, un recordatorio de lo diferente que soy. Suspiró, sintiéndose extraño con la cola. El recuerdo de su forma de Osaru y el miedo asociado a su poder de Saiyajin ahora se sentía más pronunciado en ese mundo desconocido. Con determinación renovada, Gohan se incorporó tambaleante, usando el borde de la cama para sostenerse. Sus piernas temblaban, inseguras mientras intentaba encontrar su equilibrio. Se sentía como si aún estuviera aprendiendo a moverse de nuevo, una reminiscencia de cuando despertó de su coma. Se apoyó en la estructura de madera de la cama, respiró hondo y se dirigió al exterior. Bien, vamos a hacer esto, se dijo a sí mismo, alineando sus pasos con los entrenamientos que Crow había preparado. El sol apenas comenzaba a elevarse, proyectando un brillo cálido sobre la pradera verde. Gohan dio sus primeros pasos fuera, cada uno sintiéndose más pesado que el anterior. El aire era fresco, lleno del olor de las hojas y el pasto húmedo. El crujir de las hojas secas bajo sus pies marcaba el regreso de su cuerpo a la actividad. Empujó la debilidad, llevando su cuerpo al límite mientras realizaba su calentamiento. Su primer ejercicio fue una serie de sentadillas, un movimiento básico que había realizado incontables veces en el pasado. Bajó lentamente, sintiendo la tensión en sus piernas mientras su cuerpo se readaptaba a la exigencia física. No era como entrenar con Piccolo, esta vez se sentía más frustrante. Vamos, Gohan, murmuró, con el ceño fruncido y sudor comenzando a formarse en su frente. Tú puedes. Igual que antes. Se dejó caer de espaldas, jadeando, y se golpeó la cabeza con la estructura de madera. Gruñó, la frustración creciendo. ¿Por qué no puedo simplemente volver a hacerlo como antes? Estás pensando demasiado, susurró para sí mismo, limpiándose el sudor de las cejas. Solo estás fuera de práctica. Se reprendió a sí mismo. Han pasado 3 años. No puedes esperar estar en plena forma tan rápido. Pero esa comprensión solo trajo más frustración. Había luchado contra enemigos más duros que este, sin embargo, ahora le costaba completar una simple sentadilla. Cerró los ojos, centrando su respiración. Repitió las enseñanzas de Piccolo y los Namekianos en su mente. La fuerza proviene del corazón, no del poder externo. Cree en ti mismo y en tus habilidades. Con eso en mente, empujó el dolor, superando la incomodidad, logrando completar unas repeticiones antes de finalmente colapsar al suelo, respirando con dificultad. Lo lograré, prometió en silencio, renovando su resolución. Solo necesito seguir intentándolo. Tras esa intensa sesión matutina, Gohan regresó a la cabaña, aún sintiendo el dolor en sus músculos, pero con un poco más de determinación.
Al entrar, encontró a Crow sentado junto al fuego, removiendo una olla humeante de estofado. «Buenos días, dormilón», saludó Crow con una sonrisa divertida. «Pareces como si hubieras vuelto del campo de batalla». Gohan se rió débilmente, rascándose la nuca con vergüenza. «Supongo que sí. Solo intentaba recuperar algo de fuerza». Vaciló, mirando la comida. «¿Qué hay para el desayuno?» «Algo nutritivo. Tal vez te ayude a recuperar fuerzas», respondió Crow, levantando un cuenco. Gohan tomó asiento, el aroma le revolvía el estómago de hambre. «Crow, creo que esto podría ser más que algo». Miró a su mentor, luego al cuenco. Crow alzó una ceja, una sonrisa asomando en su rostro. «Sí. Entonces estás de suerte. Quizás no sea el mejor cocinero, pero puedo preparar unas cuantas porciones más si realmente te gusta lo que ves». «Gracias», respondió Gohan con una sonrisa agradecida. Se zambulló en el estofado, saboreando sus cálidos sabores. El alimento reconfortaba no solo su cuerpo, sino también su ánimo. Mientras comían, aprovechó para hacerle una pregunta a Crow sobre su vida como cazador. «¿Cómo es ser un cazador? Mencionaste lo de los Grimm y proteger a las personas, pero ¿qué más hay?» Crow suspiró, su expresión endureciéndose. «No todo es heroísmo. Se trata de sacrificios, pérdidas, y a veces de perder a las personas que amas. Entrenas duro, luchas duro, pero nunca es suficiente. Los Grimm son incansables». Gohan notó el dejo de tristeza en los ojos de Crow. «Eso suena realmente duro. ¿Cómo sigues adelante?» Crow se encogió de hombros, la mirada fija en las llamas. «Aprendes a encontrar momentos de alegría en medio del caos. A veces, los lazos con quienes luchas son lo único que te mantiene en pie». Gohan asintió, entendiendo el peso de sus palabras. Le recordaba todo lo que había perdido y también a los que aún quería proteger. Crow lo miró con seriedad. «Tu padre era un hombre sabio. Dijo que la fuerza no solo se trata de poder, también es corazón». Las palabras calaron hondo. Gohan sintió una calidez en el pecho, una determinación renovada mientras terminaba su estofado. «Gracias por la comida, Crow. Y por compartir tus palabras». «Cuando quieras», respondió Crow, con una sonrisa cálida. «Solo recuerda, todos tenemos batallas que pelear. No estás solo en esto». Gohan retomó sus entrenamientos, ahora con renovada decisión. Recordó los movimientos básicos, los pasos enseñados por su padre, los consejos de Piccolo. Aunque su cuerpo temblaba por el esfuerzo, su corazón permanecía firme. En una pausa, se enfocó en su ki, intentando sentirlo vibrar dentro de él. Recordó las palabras de su padre, la luz de su madre, la fuerza inquebrantable de sus maestros. Cerró los ojos, se centró, y por un instante, lo sintió. «Vamos», murmuró, apretando los dientes frente a la frustración. «Solo concéntrate. Visualízalo. Como te enseñó Piccolo. Visualízalo». Cuando lo intentó de nuevo, no ocurrió nada, pero no se rindió. Tras una sesión particularmente exigente, colapsó en el césped, jadeando. El atardecer proyectaba largas sombras sobre la pradera, y alzó la vista al cielo, sintiendo el peso de todo lo que aún debía lograr. «¿Qué me pasa?», murmuró, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. La oscuridad se asentaba, y Gohan permanecía en silencio. Recordó sus errores. Cada tropiezo. Cada debilidad. Y sin embargo, en medio de esa frustración, una chispa de determinación se encendía. Recordó las palabras de Crow. «La fuerza viene del corazón. No me rendiré», juró suavemente Gohan. A la mañana siguiente, Gohan despertó con los rayos del sol acariciando su rostro, un abrazo de luz que se sentía tanto reconfortante como vigorizante. Se sentó lentamente, aún saboreando la sensación de su cola, que se movía suavemente detrás de él. Era un recordatorio de su herencia, una conexión con el poder que alguna vez poseyó y el legado que aún le correspondía reclamar. Ese día se sentía diferente, como si pudiera vislumbrar una chispa dentro de sí mismo. Después de salpicarse agua fría en la cara y tomar un rápido desayuno, Gohan se dirigió al área de entrenamiento.
La hierba aún estaba cubierta de rocío, y el fresco aroma de la tierra llenaba el aire. Se detuvo para respirar profundamente, inhalando la vitalidad que lo rodeaba. Entendía que este viaje no solo consistía en recuperar poder, sino en reconectarse con su verdadero ser. Bien, dijo en voz alta, de pie en el centro del área de entrenamiento. Hagamos algo nuevo. Gohan se sentó para meditar, recordando algo que había aprendido de Piccolo. Recordó lo reconfortante y calmante que era durante su entrenamiento inicial. Sentado con las piernas cruzadas sobre la hierba, cerró los ojos y se concentró en su respiración. Inhalar. Exhalar. Los sonidos del bosque formaban una sinfonía, el canto de los pájaros, las hojas crujiendo, y la suave corriente de un arroyo cercano. Sintió que sus preocupaciones se desvanecían, permitiéndole encontrar claridad. Se concentró en sentir su ki, pero en lugar de buscar una fuente específica, se abrió a cualquier cosa que surgiera. Imágenes de su familia y amigos inundaron su mente. La cálida sonrisa de su madre, los brazos reconfortantes de su padre, y la orientación inquebrantable de Piccolo. Cada recuerdo se sentía como un hilo que tejía una red de fuerza y amor a su alrededor. Pero entonces, mientras se hundía más en sus pensamientos, afloraron recuerdos más oscuros. Su mente se llenó repentinamente con los rostros de aquellos que había perdido. La devastación del ataque de Cell, el momento en que vio a su padre sacrificarse, las impotencias que sintió después. El peso del dolor fue abrumador, y se sintió como si una pesada piedra hubiera caído en su pecho. Gohan se estremeció mientras luchaba contra la oleada de tristeza. Trató de concentrarse en su ki, de canalizar la energía que desesperadamente necesitaba, pero el dolor de la pérdida se convirtió en un ancla que lo arrastraba más hacia la desesperación. No. Susurró, sacudiendo la cabeza. Trató de recuperar el control, pero cada vez que intentaba visualizar que su ki fluía libremente, era como si lo atravesara una tormenta de emociones. No podía soportarlo. Se le formó un nudo en la garganta mientras su mente giraba con los recuerdos. La energía que alguna vez lo hizo sentir como un guerrero ahora se sentía distante, bloqueada e implacable. Apretó los puños, la frustración burbujeando en la superficie. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo concentrarme? Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a brotar, y enterró la cabeza entre sus manos, permitiéndose sentir el peso de su dolor. Mientras el dolor lo arrasaba, el ki de Gohan se agitó con una energía caótica que respondía a su angustia emocional. Sintió que su corazón se aceleraba, la energía girando caóticamente a su alrededor, reaccionando a su angustia. Se supone que debo ser fuerte, sollozó, apenas pudiendo articular las palabras. Todos todavía me necesitan. Tengo que protegerlos. Después de varios minutos de lucha, Gohan tomó una respiración temblorosa y se obligó a recordar lo que su padre querría. Pensó en sus amigos y en el mundo que todavía necesitaba protección. No es solo para mí. Se trata de ser lo suficientemente fuerte para protegerlos a todos, susurró, tratando de calmar sus emociones. Gohan abrió los ojos, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Miró hacia el cielo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones y estabilizar su corazón. No seré derrotado por mis propios miedos. Hoy empiezo a recuperar lo que perdí. Poniéndose de pie, Gohan comenzó a moverse por sus ejercicios de calentamiento, pero esta vez centrado en integrar sus emociones. Reconocía el dolor, pero se negaba a dejar que lo controlara. A medida que pasaba a las posturas básicas de artes marciales, permitía que el calor de su ki lo rodeara. No lo forzaba, sino que lo dejaba fluir suavemente, como un río que atraviesa roca. Con cada golpe, visualizaba la energía construyéndose dentro de él, el calor regresando. Comenzó a sentir esa conexión de nuevo más profunda y matizada, reflejando tanto la fuerza de su familia como el peso de su pérdida. Ejecutó puñetazos y patadas, cada movimiento imbuido de propósito. Control, se recordó a sí mismo, sintiendo la energía fluir con más fuerza. El control es la clave.
Con cada movimiento, se sintió más firme, más conectado tanto con la tierra como con el cielo. Después de una hora de entrenamiento constante, Gohan se detuvo para recuperar el aliento, apoyando la espalda contra el tronco de un árbol. El sol estaba más alto en el cielo, y el calor reconfortante combinaba con la energía que fluía dentro de él. Justo cuando estaba a punto de retomar su entrenamiento, escuchó pasos acercándose. ¿Cómo te va?, preguntó Crow, con una sonrisa apareciendo en sus labios mientras se acercaba. Pensé que me uniría a ti. Gohan se enderezó, una pequeña ruptura mostrando sus emociones anteriores. Me encantaría eso. Solo estoy tratando de encontrar mi ritmo otra vez. Crow asintió, su mirada cambiando mientras evaluaba a Gohan. Bueno, veamos qué tienes. Muéstrame en qué has estado trabajando. Con un gesto de determinación fluyendo dentro de él, Gohan asintió. Se adentró en su próxima secuencia de movimientos, la energía dentro de él surgió, y pudo sentir que su ki latía al compás del ritmo de sus movimientos. Gohan inició el golpe con una ráfaga de energía concentrada, apuntando a Crow, quien le infundió con el ki que había aprendido a estabilizar. Se movió rápidamente, su cuerpo fluyendo como agua mientras bailaba alrededor de su oponente. Sin embargo, en el momento en que su puño se conectó con el costado de Crow, la energía inesperada reverberó a través de su brazo, enviando una onda de choque a través del aire. Crow había bajado la guardia y el golpe de Gohan lo alcanzó con más fuerza de lo esperado. Gohan se quedó boquiabierto, con los ojos abiertos de par en par, mientras Crow perdía el equilibrio y se deslizaba varios metros antes de caer de espaldas. «Crow», exclamó Gohan, corriendo hacia él, su corazón acelerado. Había subestimado su propia fuerza, y la realidad de lo que acababa de suceder lo golpeó. «¿Estás bien?», ayudó a Crow a ponerse de pie, sintiendo todavía el peso de la culpa sobre sus hombros. La conversación ligera entre ellos se había desvanecido, pero la realidad de lo que había hecho era imposible de ignorar. «Estoy bien», dijo Crow, mientras se quitaba la tierra del costado y le daba una sonrisa tranquilizadora. «Solo fue una muestra de tu recuperación. No quise que me noquearas, eso es todo». Gohan apenas logró una sonrisa forzada. «Bueno, solo asegúrate de no dejar que nadie sepa que un novato como yo puede noquearte», replicó. Su tono se inclinaba algo más alegre. Mientras se sentaban contra el tronco del árbol, la expresión de Crow se volvió más seria. «Hablando de mantener las cosas ocultas, hay algo que deberías saber sobre este mundo», comenzó, tomando un tono más serio. «Hay fuerzas en juego más oscuras, y una de las más grandes se llama Salem». Gohan lo miró con curiosidad. «¿Salem? Salem es como una leyenda viviente», dijo Crow. «Ella es quien mueve los hilos detrás de gran parte del caos en Remnant. Salem está al centro del conflicto con los Grimm. Tenemos que conocer a alguien llamado Ozpin», pausó, sus ojos oscureciéndose mientras continuaba. «Esto se está intensificando, y tú jugarás un papel en lo que está por venir». La curiosidad de Gohan se encendió, y prestó atención. «¿Quién es Ozpin?», preguntó, una mezcla de temor y entusiasmo brillando en su voz. «Ozpin es el director de Beacon Academy», explicó Crow, su tono más serio pero lleno de admiración. «Es una de las academias más prestigiosas para cazadores y cazadoras en Remnant. Ha estado luchando durante mucho tiempo, y sabe más sobre los Grimm y la amenaza que representa Salem que nadie. Si alguien puede ayudarnos a entender lo que te pasó, es él». Gohan asintió lentamente, procesando esta nueva información. El mundo a su alrededor seguía siendo un mar de misterios, pero el pensamiento de conocer a alguien que tal vez tuviera respuestas fue reconfortante. «Entonces, él sabrá cómo ayudarme a volver a casa», dijo, su voz llena de esperanza. «Si alguien conoce el camino, será Ozpin», replicó Crow, con la mirada firme. Mientras la luna proyectaba su pálida luz sobre el bosque, el scroll de Crow vibró, rompiendo el silencio. El mensaje de Ozpin fue breve pero urgente. Un pueblo en las afueras estaba siendo atacado por los Grimm, y necesitaban ayuda de inmediato.
Para Crow, esto no era solo una misión, era una oportunidad para ver si el entrenamiento de Gohan realmente estaba dando frutos. A pesar del dolor persistente del último golpe que recibió de Gohan durante su sesión de entrenamiento, Crow no podía dejar pasar esta oportunidad. Muy bien, chico, dijo, mirando a Gohan con una mirada desafiante, su voz era una mezcla de orgullo y cautela. Esta noche no se trata solo de golpear fuerte. Sé que tienes poder, pero vamos a centrarnos en el control. ¿Crees que puedes manejar eso? Gohan asintió, su mirada fija, llena de determinación. Lo entiendo. No te fallaré. Sin decir otra palabra, partieron, moviéndose por el bosque con pasos rápidos y silenciosos. Gohan podía sentir su corazón latir más rápido, no por miedo, sino por una mezcla de emoción y nerviosismo. Esta era su primera oportunidad real de poner en práctica lo que había vuelto a aprender. Crow lo había estado presionando mucho, ayudándole a redescubrir su poder y a controlarlo, y esta noche pensaba demostrar hasta dónde había llegado. Al acercarse a las afueras del pueblo, la escena ante ellos era caótica. Las llamas parpadeaban en la oscuridad, iluminando a los desesperados aldeanos que corrían en busca de refugio, algunos entrando a sus casas mientras otros se escondían entre los árboles. Los gruñidos bajos y guturales de los Beowulfs llenaban el aire, puntuados por los agudos aullidos de los Grimm que los rodeaban, sus ojos rojos brillando mientras escaneaban el área con intención depredadora. «¡Vamos!», gritó Crow, su guadaña girando en círculos mortales mientras avanzaba. Gohan lo siguió de cerca, su propia energía reuniéndose dentro de él, brillante pero contenida. El ki familiar de su maestro fluía a través de él, firme y feroz. Al llegar a la primera oleada de Grimm, un Beowulf se lanzó hacia Gohan, con las garras extendidas y las fauces a punto de cerrarse sobre su rostro. Gohan se movió con agilidad, esquivando el ataque de la criatura con precisión. Se centró, dibujando una respiración rápida para concentrarse, y luego, con un golpe controlado al costado de las costillas del Beowulf, dejó salir su poder solo lo suficiente para neutralizar la amenaza. El impacto envió una pequeña onda de choque a través de la criatura, reduciéndola al instante a una nube de ceniza oscura. Gohan se relajó ligeramente, satisfecho de haber retrocedido lo justo para evitar daños colaterales. Mientras tanto, Crow estaba enfrentando a dos Beowulfs simultáneamente. Sus golpes eran tan precisos como siempre, pero Gohan podía notar que los movimientos de su maestro eran un poco más rígidos de lo habitual, probablemente resultado de las costillas magulladas que había sufrido antes. Uno de los Beowulfs lanzó un zarpazo hacia Crow, las garras peligrosamente cerca. Actuando por instinto, Gohan se lanzó hacia adelante, colocándose entre Crow y la criatura. Dio una patada rápida y poderosa que envió al Beowulf de regreso con fuerza suficiente para hacerlo desaparecer en una nube de ceniza. «Gracias, chico», murmuró Crow con un gesto de aprobación, recuperando el aliento y retomando su postura. Apenas tuvieron tiempo de recuperarse antes de que un rugido fuerte, que estremecía la tierra, llenara el aire. Saliendo de las sombras, un enorme ursa mayor se adentró en el claro, sus ojos rojos brillando con intensidad mientras se enfocaba en los dos luchadores. La criatura era fácilmente el doble del tamaño de Gohan, su piel blindada relucía a la luz del fuego, y sus garras se flexionaban preparándose para atacar. «Iremos los dos a la vez», gritó Crow, lanzándose hacia la izquierda para distraer a la criatura. Gohan asintió, imitando el movimiento de Crow y flanqueando por la derecha. Sus músculos se tensaron, su ki pulsando en anticipación. El ursa lanzó una enorme garra hacia Crow, quien esquivó hacia un lado con una mueca de dolor, dejando a la criatura brevemente expuesta. Gohan vio su oportunidad, se lanzó hacia adelante para dar un golpe directo al hombro del ursa. Contuvo su energía, controlando el impacto para evitar destruirlo por completo. El puñetazo aterrizó sólidamente, creando un profundo abollón en la gruesa armadura del Grimm y enviando una vibración a través de su cuerpo. El ursa se tambaleó hacia atrás, aturdido por un momento, y Crow aprovechó la apertura. Giró su guadaña en un arco amplio, cortando el cuello de la criatura con un golpe preciso y potente.
El Ursa rugió, tropezando mientras la ceniza negra comenzaba a salir de su herida. Antes de que pudiera recuperarse, Gohan se colocó detrás, canalizando su energía en una última patada que lanzó a la criatura hacia adelante, derribándola. Con un movimiento rápido y final, Crow bajó su guadaña en un corte limpio a través de la espalda del Ursa, partiéndolo en dos. El Green se disolvió en ceniza, y el silencio cayó sobre el claro. Cuando cayó el último de los Grimm, Gohan respiró profundamente, sintiendo cómo la oleada de adrenalina comenzaba a disiparse. Los aldeanos empezaron a salir de sus escondites, algunos mirando con asombro y otros murmurando palabras de gratitud al darse cuenta de que el peligro había pasado. Crow se apoyó en su guadaña, mirando a Gohan con una leve sonrisa. Nada mal, chico. No solo peleaste, lo controlaste. Así es como se hace. Gohan asintió, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción.